El motivo de las sillas que están allá atrás de las cámaras, es para que nuestros compañeros estén en donde estén, sepan que los estamos esperando, que no están ausentes, que están presentes dentro de nuestros corazones. Soy uno de los sobrevivientes de la masacre extrajudicial de Iguala, de la Academia de Primer Grado. Nosotros, con motivo de la conmemoración del 2 de octubre de la matanza de Tlatelolco, tuvimos una reunión como FEXUM en Amilcingo, Guerrero, donde todos en esa asamblea se coordinó y se propuso que Ayotzinapa fuera la sede de la matanza de Tlatelolco, de todos los normales rurales. Fue por eso que nosotros teníamos como objetivo juntar 25 autobuses, pero nosotros ya no podíamos ir a Chilpo, solamente contábamos con 7 autobuses, donde íbamos a Chilpancingo y nos reprimían la policía, la fuerza estatal de allá, y por esa razón nosotros pensamos o tuvimos la idea de ir a Iguala. Nunca nos pasó por nuestra cabeza entrar al pueblo, simplemente llegamos a la caseta de Iguala, pero antes de llegar unos compañeros, 10 compañeros, se subieron a un autobús. Ya se tenía un acuerdo entre la empresa Costa Line y nosotros, y Ayotzinapa, que nos iban a proporcionar los autobuses. Entonces, al abordar el camión, los compañeros, pues le hablaron con el chofer, y entonces, pues le dijo que sí, se iba a ir con nosotros, pero con la condición de que fuéramos a dejar a los pasajeros a la terminal. Los 10 compañeros se fueron. Al llegar a la terminal, los encerraron, el chofer los encerró ahí en el autobús, y es cuando ellos dan el auxilio hacia nosotros, que los fuéramos a traer porque ya los tenían encerrados. Al llegar los 2 autobuses que nosotros llevábamos de la Estrella de Oro, de la línea Estrella de Oro, todos nos bajamos y agarramos 3 autobuses, 2 de la línea Costa Line y 1 de la Flecha Roja, de Tierra Caliente. En mi caso, yo me subí al tercer autobús, que fue de la Flecha Roja. Salimos por el lado sur, cruzamos por el río y llegamos al último puente de Iguala. Es donde nos dicen a nosotros que ya habían matado a un compañero, el compañero Aldo Gutiérrez. Al llegar al último puente, ya tenían a un autobús ahí interceptado los policías municipales de Iguala. Es donde nos dicen a nosotros, preguntamos qué había pasado ahí, nos dijeron que ya lo habían asaltado. Eso fue lo que nos dijo unas personas que iban pasando por ahí. Entonces, vimos pasar a la Policía Federal a nosotros, arriba del puente, que venían de la caseta, y es donde a nosotros nos bajan del autobús, donde nos insultan y nos quitaron el carro, el autobús. Éramos 14 compañeros. Entonces nosotros salimos caminando en un primer momento por la calle. Ya cuando podíamos correr, corrimos. Entonces ahí se desató el caos, donde toda la gente que estaba afuera de sus casas se empezaron a meter a sus casas porque nosotros íbamos corriendo. Entonces subimos por el cerro. En un primer momento nos metimos en una casa abandonada, en donde pensamos que era lo más viable para nosotros, si llegar al pueblo, a Iguala, o irnos por el cerro, porque sabíamos que los policías ya nos andaban buscando. Era como una cacería ahí. Entonces un compañero salió de la casa abandonada. Entonces ahí regresó el compañero, nos dijo que había muchos policías alrededor de esa área. Entonces nosotros nos fuimos al cerro, donde recibimos una llamada de no sabemos quién fue, donde nos dicen que nos fuéramos a un autobús que estaba en la salida de Iguala. Nosotros, cuando llegamos ahí, pues estaba lloviendo, y ya bajamos del cerro, anduvimos alrededor de 4 horas en el cerro, porque nos andaban siguiendo. Al percatarse, al llegar al autobús, había policías, y al percatarse los policías que nosotros ahí estábamos, nos empezaron a volver a seguir. Entonces nos subimos al cerro otra vez, y ya entonces pues decidimos ir por la calle principal. Caminamos alrededor de unos 5 kilómetros y torcimos en una calle en dirección del río que estaba ahí.
Seguimos caminando, pasa una patrulla de los policías municipales, pasa otra. Ahí, pues los policías se dieron vuelta a sus camionetas y ya fue cuando seguimos caminando y ellos seguían avanzando, iban siguiendo a nosotros. Entonces, pues llamaron por radio además a más policías, eran alrededor de unas 10 camionetas. Entonces, pues ahí nos empiezan a rodear a nosotros que éramos 14 compañeros y ya les estábamos diciendo a cuántos estudiantes querían matar, porque ya sabíamos que habían matado a un compañero. Y nos empiezan a decir ellos que nos iban a detener, que no corriéramos. Ya entonces un compañero de nosotros nos dijo, corran. Nosotros corrimos, por suerte, entre la calle y el río había un puente, por suerte pudimos pasar. Ahí está una mini terminal de la línea Costa Line, un puente pequeño, angosto, donde salimos corriendo. Ya fue cuando nos percatamos que ya nos tenían rodeados ahí, y es donde dijeron, dispárenle a esos cabrones. Salimos corriendo nosotros, y ya entonces subimos alrededor de 100 gradas, donde una señora empieza a gritar, no les disparen, ellos no están haciendo nada. Seguimos corriendo y la señora nos abrió la puerta de su casa para escondernos ahí porque los policías nos seguían buscando. Eso fue alrededor de las 2 de la mañana. A las 6 de la mañana, ¿pero por qué nos abrió la puerta de la señora? Nos abrió la puerta porque uno de sus hijos, ella nos gritaba, ¿y mi hijo, ¿dónde está? No sabíamos, pensamos que era de uno de la normal, pero ahí ella nos dijo después que era de las personas, uno de los chavos que estaba jugando con el equipo de los avispones de Chilpancingo. Pero su hijo no llegó en ese momento. Entonces a las 6 de la mañana nos fuimos, salimos de esa casa, no nos importó, era un cerro, no nos importó cuando nos estaban disparando, no nos importó si había espinas, si había palos de guamúchiles que tienen espinas. Lo único que queríamos es salvar nuestra vida, porque los policías nos estaban disparando. Entonces, a las 6 de la mañana nosotros salimos de la casa y nos sentamos en una parota que está en la mini terminal. Pasa una patrulla y nomás nos quedó viendo. Y ya pues le hablamos a un compañero donde nos dijo que ya estaba a bordo de la policía ministerial buscándonos a nosotros. Nosotros le dijimos, ¿por qué? ¿Por qué andas con ellos si ellos son los que nos dispararon a nosotros? Y ya nos explicó que ya nos andaban buscando. Entonces, al llegar a un mini ahorrera, o Sam's, no recuerdo la tienda, pasa la patrulla, nosotros pues nos quedamos simplemente asustados porque no sabíamos si nos iban a disparar, si nos iban a detener o qué. Pero ya para entonces nos habían avisado que habían matado a otros 3 compañeros, entre heridos, a un compañero que le volaron estos 2 dedos, a otro compañero que de un balazo le volaron toda la quijada, que todavía aún sigue en el hospital. El compañero Aldo, el primero que cayó, tiene muerte cerebral, como ya todos saben. A otro compañero que le reventaron los tendones de un balazo también. Y podemos asegurar que fueron los policías municipales. ¿Por qué? Porque iban uniformados. Inclusive se anotaron los números de las series que tienen, los números de placa que tienen los policías en las camionetas. Por eso supimos qué camionetas cargaban. Eso es una de las cosas que les podemos contar como sobrevivientes del caso de Iguala, para que no crean todo lo que dicen los noticieros.